¿Qué tal, estimados alumnos? Damos formal comienzo a nuestra tercera unidad de nuestra materia de estudio financiero. Nuestra tercera unidad se llama, como ya la presentamos durante lo que fue la presentación de nuestra materia al inicio de nuestro curso, estados financieros y análisis financiero proyectado. De alguna o de otra manera, ustedes ya han tenido la oportunidad de ver los estados financieros básicos en sus materias de contabilidad. Ya vieron lo que es el balance general, el estado de resultados, han tenido un acercamiento en otras materias acerca de lo que es el estado de costo de producción y ventas, y fue nuestro tema de la primera unidad, el tema central. Adicionalmente, en esta unidad también veremos un tema de trascendental importancia desde el punto de vista financiero para las empresas y los proyectos, que es el flujo neto de efectivo. Haremos un repaso de lo que es el punto de equilibrio, que ya han tenido ustedes la oportunidad de verlo en otras materias, dentro de ellas matemáticas. Veremos también las razones financieras, que seguramente ya han tenido un acercamiento hacia ellas. Y con eso estaremos concluyendo. Importante comentar que todos estos temas lo haremos desde el punto de vista de los estados financieros y un análisis financiero que le vamos a llamar proyectado. Le llamamos proyectado porque, a diferencia de la contabilidad básica, lo analizaremos hacia el futuro. La contabilidad se centra en el pasado, en hechos y registros de cosas que ya sucedieron. Aquí no. Nuestro análisis se va a centrar en estimaciones que haremos de los posibles resultados que se darán en el futuro con respecto a los proyectos. Sin más preámbulos, estimados jóvenes, y habiendo comentado los temas que vamos a ver, entramos de lleno a los temas. Nuestro primer tema, jóvenes, es el balance general. Un documento, sin lugar a dudas, de fundamental importancia desde el punto de vista financiero para cualquier empresa. Y no se hable de los proyectos, no nos podemos dar el lujo de iniciar una inversión sin saber y sin anticipar cuáles podrían ser la futura situación financiera de la empresa. Y es precisamente esa la definición de balance general. Es un documento que nos permite analizar y ver cuál va a ser la futura situación de la empresa o proyecto que vamos a iniciar durante un cierto periodo establecido. Y este periodo va a concordar normalmente con el lapso, el plazo durante el cual se está haciendo la evaluación del proyecto. Algunos proyectos va a ser 2 años, otros proyectos va a ser 3 y otros va a ser a 5 años. Y durante ese tiempo se va a hacer un análisis financiero proyectado, un balance general proyectado, en donde vamos a ver cuál sería la situación futura del proyecto. Y en eso radica principalmente la importancia de analizar el balance general. Y recordando, el balance general se divide en 3 importantes aspectos. El activo, que es todo el patrimonio futuro que va a tener la empresa. El pasivo, que van a ser sus deudas y obligaciones. Y el capital social, que va a ser propiamente todo lo que compete a la aportación de los socios, es decir, los recursos propios con los cuales va a iniciar el proyecto. Y aquí nos estamos dando cuenta de cuál es la diferencia básica entre el capital social y el pasivo. El pasivo van a ser las deudas con las cuales va a iniciar el proyecto. Deudas
por concepto de financiamiento que vamos a pedir a un banco o a la banca de desarrollo, que es el gobierno, y también considerando los recursos que van a tener los dueños futuros del proyecto, los socios futuros del proyecto, el grupo de trabajo que va a iniciar el proyecto, y ese es el capital social, el capital y los recursos propios con los cuales arrancará el proyecto. Entonces, la diferencia básica, el pasivo van a ser los recursos externos y el capital social van a ser los recursos internos con los que iniciará el futuro proyecto y que lo podemos ver visualizado en el presupuesto de inversión. Así es, por eso la importancia de haber tenido elaborado previamente el presupuesto de inversión, porque con ello vamos a construir el balance general. Como recordarán ustedes, el activo está dividido en fijo, diferido y circulante. El fijo va a estar constituido por todos aquellos bienes tangibles y durables que van a estar en el futuro proyecto. El diferido van a ser los derechos y obligaciones, los derechos y registros a los cuales va a tener derecho el proyecto. Y finalmente el circulante, pues van a ser los compromisos de corto plazo que va a tener el proyecto y que básicamente van a concordar con lo que hemos visto en capital de trabajo. Importante, estimados alumnos, estimados jóvenes, que diferenciemos los pasivos, esas deudas y obligaciones, a corto y a largo plazo. Las de corto plazo se van a referir a todas aquellas deudas y obligaciones que sean a un plazo no mayor a un año, es decir, de un día hasta un año completo. Y todas aquellas deudas y obligaciones cuyo plazo en el tiempo sea mayor a un año, las vamos a denominar a largo plazo. ¿Cuáles son aquellas que van a estar a corto plazo? Principalmente todas aquellas que se refieren a capital de trabajo, a el financiamiento de materias primas, otros gastos operativos como los insumos, mano de obra, sueldos, pago de rentas, etcétera. Entonces, eso es deudas que vamos a cubrir a corto, con dinero que podamos pedir prestado y que se tiene que pagar en un corto plazo. Y a largo plazo, pues normalmente se utiliza los créditos refaccionarios para adquirir inversión fija, es decir, bienes de capital más durable como la maquinaria, como la construcción de bodegas, oficinas, etcétera, que son inversiones más fuertes y que por lo tanto requerimos préstamos, financiamientos a largo plazo. Entonces, jóvenes, con esto dejamos lista la parte de la explicación de lo que es el balance general. Aquí tenemos también un ejemplo, estimados alumnos, de la forma habitual que cobra un balance general. Normalmente del lado izquierdo observamos todos los activos y del lado derecho observamos los pasivos y el capital social. Evidentemente la suma de los pasivos y el capital social debe de ser igual a la suma de los activos. De esa manera cuadramos y nos damos cuenta que el balance general está bien elaborado. Volvemos a recapitular en torno a la importancia del balance general y esta importancia radica en conocer qué tan sanas van a ser las finanzas del futuro proyecto. En términos coloquiales, si va a estar bien balanceada, si van a estar bien balanceadas esas finanzas. Si van a estar bien balanceadas, quiere decir que vamos a tener finanzas
sanas. Y finanzas sanas significa que el capital social, el capital aportado por los socios, tiene que ser mayor a los pasivos, es decir, a las deudas que tenga la empresa. Una empresa empieza a tener problemas cuando los pasivos son mayores al capital social y entonces ahí tenemos un aspecto que es preocupante tanto dentro de los proyectos como dentro de las empresas. Pasamos al tema del estado de resultados. Otro documento financiero clave en las empresas y clave también en los proyectos. Porque a través de este estado financiero vamos a conocer si el proyecto va a tener pérdidas o va a tener ganancias después de cada año de funcionamiento. Y eso, pues desde luego es importante. Cualquier inversionista quiere saber si va a perder o si va a ganar. Y para eso justamente nos sirve el estado de resultados. Y vamos a saber cuáles son esas utilidades o esas pérdidas netas. Es decir, ¿por qué les llamamos netas? Porque para conocer esas utilidades o pérdidas netas ya descontamos de los ingresos, lo que son los costos de producción, ya descontamos lo que son los gastos de administración, ventas y financieros, ya quitamos los valores de depreciación y amortización, ya consideramos el reparto de utilidades y el pago de impuestos. Y con eso obtenemos la utilidad o pérdida neta después de cada año de funcionamiento del proyecto. Y desde luego, pues esto también va a ser un importante dato al juzgar si nos conviene o no nos conviene, si es rentable o no nos es rentable realizar determinada inversión. Entonces, también un documento financiero de fundamental importancia. Los conceptos de costos de producción, gasto de emisión, gastos de venta, gastos financieros, ya los analizamos en la unidad pasada, al igual que lo que es la depreciación y la amortización. A ustedes seguramente les dará dudas a qué se refiere el PTU y el ISR. El PTU no es más que el reparto de utilidades entre los trabajadores del futuro proyecto. Y eso es el equivalente al 10% de las utilidades que haya obtenido la empresa. En el caso de ISR, es el pago de impuestos que tenemos que hacer hacia el gobierno para contribuir con impuestos que sufraguen el gasto público, el gasto en escuelas, el gasto en hospitales, el gasto en carreteras, etcétera. Eso, ISR significa impuesto sobre la renta. ¿Sí? Y esa básicamente es la diferencia entre esos dos conceptos que obligatoriamente tiene que pagar las empresas y los proyectos también tienen que cubrir. Y después de descontar ello, llegamos a lo que es el cálculo de la utilidad o pérdida neta en un proyecto. Bien, importante, estimados alumnos, considerar el concepto del flujo neto de efectivo. Y cuando hablamos del flujo neto de efectivo, nos estamos refiriendo a un documento que es en su estructura bastante similar al estado de resultados, pero que nos permite tener un cálculo mucho más preciso de lo que van a ser el resultante de efectivo que va a tener el proyecto al final de cada periodo. Porque no solo nos interesa saber la utilidad que va a tener, porque utilidad no siempre es igual a efectivo.
dado que hay entradas y salidas que pueden ser virtuales, es decir, que no son reales, tales como la depreciación y la amortización. Tampoco en el cálculo de las utilidades se considera el pago de los servicios de deuda. Entonces, pues no estamos conociendo realmente lo que está quedando de dinero al final de cada periodo. Entonces, por eso los especialistas propusieron este otro documento, este otro cálculo, que sí nos permite conocer cuánto realmente de dinero y de efectivo nos queda al final de cada periodo. Y para eso nos sirve el flujo neto de efectivo. Si nos damos cuenta, hablando ya en cuanto al cálculo, ¿cuál sería la diferencia? Pues básicamente que después de que tenemos la utilidad o pérdida neta, que hasta ahí nos quedamos cuando calculamos el estado de resultados, ahora vamos a adicionar, es decir, sumar la depreciación y la amortización que antes la habíamos descontado por ser salidas virtuales, y vamos a descontarle la amortización de la deuda, es decir, el pago de deuda que tenga que hacer el proyecto. Se preguntarán ustedes, ¿y por qué no esta amortización, este pago de deuda? Lo consideramos dentro del estado de resultados. Simple y sencillamente porque por ley el gobierno no me permite considerarlo. Y entonces estaría yo haciendo algo ilegal al meterlo en el estado de resultados. Pero ya como documento interno, el flujo neto de efectivo sí me permite colocarlo. Y al colocarlo y descontarlo, vamos a tener una estimación real de lo que va a ser mi flujo real de efectivo, el flujo neto de efectivo al final de cada periodo. Y eso me permite, jóvenes, tomar decisiones desde el punto de vista financiero para nuestro proyecto. Y esa es la importancia muy grande de tener este cálculo adicional. No ahondaremos en esta ocasión, debido a que ya lo hicimos anteriormente, sobre el estado de costo de producción, porque ya analizamos lo que son los costos de producción y también ya analizamos lo que son los costos y gastos de venta ampliamente durante nuestra primera unidad. Con esto damos por concluido, estimados alumnos, lo que sería la primera parte teórica de esta revisión teórica de nuestra tercera unidad. Gusto en saludarles, que estén muy bien todos.